Vamos a continuar entonces en Efesios capítulo 4. Ya estamos en la segunda parte de este gran capítulo que nos ha estado hablando el apóstol acerca de esto de la iglesia, de aquellas cosas que él ha constituido y también acerca de la gracia de Dios para con su pueblo al constituir entre su pueblo, entre la iglesia, a estos profetas, a estos apóstoles y también todo lo que vimos respecto al crecimiento de la iglesia y lo que Dios ha venido haciendo también, obviamente viendo el panorama general, a lo largo de las edades hasta llegar a este punto, ¿ya? Dicho eso, entonces nos corresponde seguir estudiando Efesios capítulo 4. ¿Se acuerdan en los versículos que quedamos la vez pasada? El versículo que quedamos la vez pasada que estuvimos meditando. ¿Se acuerdan o no? 3:16, 15 y 16. No, la vez pasada Ah, estuvimos. perdón, 4, 16, 15 y 16. En todo caso, se No, hizo la vez como un pasada. resumen. Sí, no, la vez pasada vimos hasta el versículo 19, ya Ah, de ya, quedé atrasada Efesios entonces en aquel 4. resumen. Sí, Estuvimos viendo Efesios 4 del 17 al 19. sí, perdón, Y en perdón, el perdón. 19 estuvimos ahí hablando un poco acerca de esto de la insensibilidad, o de que perdieron toda sensibilidad y que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿ya? Entonces ahora nos corresponde ver desde el 20 en adelante. Obviamente podemos a lo largo del estudio volver un poco atrás, si alguien quiere hablar del 17, etcétera, pero nos correspondería ver desde el versículo 20 en adelante. Así que ahí le voy a pedir a cualquiera de mis hermanos acá presentes que pueda leer desde el 17 hasta el final, hasta el versículo 32, ¿vale? Cualquiera ahí, por favor, que me pueda prestar apoyo leyendo del Y ahí voy a leer, 17 hermano. al 32. Ya, hermana Sandra, dile nomás. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en su vanidad, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que compadece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos,
unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya, muchas gracias, hermana. Ahí está entonces los versículos 17 al 32 de Efesios 4 y vamos a retomar del 20, ¿vale? Vamos a leer desde el 17, ya que estamos más cercanos ahí. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El 20, más vosotros. ¿Qué quiere decir el más? ¿Se acuerdan? El más. Acá en la textual queda clarísimo el más, Pero, ¿ya? pero vosotros, o más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué nos dice el no? Este más vosotros no. ¿Qué nos dice el no, hermanos? Es una negación. ¿Ya? Que ¿Se dan nosotros cuenta que... no aprendimos Dale eso no. de Cristo, perdón. No, dale no, Es dale no. una aseveración, está aseverando algo que no es en este caso, que es Ya, fijo, es algo que no se puede debatir. ya. Algunos dicen que en el contexto Pablo viene hablando en positivo, ¿ya? O sea, no ha negado nada todavía, ¿ya? En positivo. Pero ahora va a hablar de varios no, de varias cosas que ya no deben ser así. Antes nos había dicho las cosas que son, de la manera en la que son, ¿ya? Pero ahora nos va a hablar de las cosas que no debiesen pasar. Y acá nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no, miren, que ya no andéis como los otros gentiles. Y ahora nos va a decir, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Ya? Entonces, como bien han dicho ustedes, este más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, nos está afirmando otra verdad y nos está diciendo que nosotros, o vosotros, en el caso de los Efesios, no habían aprendido esto de Cristo. Ahora, este más vosotros, lo que está haciendo es, ¿qué está haciendo este más vosotros cuando Pablo habla con respecto a lo que he dicho antes, del 17 al 19? Está haciendo una separación, ¿no es cierto?, de grupo, una separación intrínseca de grupo. ¿Por qué? Porque el primer grupo son aquellos que son gentiles, que son otros gentiles, que andan de esta manera, ¿ya? Y ahora en el 20 dice, pero vosotros, o más vosotros, o sea, ustedes, el segundo grupo, o la segunda clasificación que hace acá Pablo, está diciendo ustedes no. Ellos sí, pero ustedes no. Ustedes no han aprendido esto de Cristo, ¿ya? Ustedes no han aprendido esto de Cristo. Y cuando él dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿qué significa ahora este habéis? Más vosotros no habéis. ¿Qué hace este habéis aquí? Habla de un pasado, de algo que ya sucedió, ya da por sentado que ya aprendimos de Cristo. Ya. ¿Y por qué lo tira en pasado? ¿Por qué? ¿Cuándo vivió Cristo en el contexto de ellos? ¿Fue antes o después? Antes, Antes, ¿no es cierto? Entonces, esto que ellos han aprendido o que no han aprendido hacia Cristo, lo está trasladando obviamente al pasado de Pablo y está diciendo, ustedes no han aprendido así de Cristo, ¿ya? No han aprendido así de Cristo. ¿Y por qué sabemos que ellos no han aprendido así de Cristo? ¿Por qué Pablo puede aseverar tan fehacientemente esto?
en el contexto. ¿Por qué Pablo puede aseverar esto? Sin ninguna duda, sin ningún miedo a equivocarse. Porque ellos fueron contemporáneos de Cristo. ¿Ya? Pero Y más allá de porque, eso, y porque viene hablando de que Dios se toma los medios para enseñarles. Habla de ¿ya? todos los medios espirituales mediante los cuales Dios se encarga de enseñarle a la iglesia, de enseñarle todo lo que Él quiere que aprendan a través de cuando habla de los profetas, los maestros y todo lo que menciona. Y también, sumado a lo que dicen, y también, ¿por qué? Porque en el 4 al principio, ¿qué dijo? Me pasé. En el 4, ¿qué dijo al principio? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se acuerdan? Y aquí les dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándose en el amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo eso que dice al principio nos ayuda a entender acá, en el 20, claro, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque estas descripciones que ha dado del 17 al 19 son completamente opuestas a todo lo que partió diciendo en el capítulo 4 y a todo lo que partió diciendo, de hecho, en el capítulo 1 de Efesios. ¿Por qué? Porque es Cristo quien derrota el pecado. Es Cristo quien nos va a decir acá en el 4 un poquito más acá abajo, en el 8 9 nos va a decir que él llevó cautiva la cautividad. Entonces, claro que no han aprendido así de Cristo, porque el ejemplo de Cristo es de un rey vencedor, de un rey que ha vencido el pecado, ¿ya? De un rey que no fue subyugado por todas estas cosas, sino que muy por el contrario, él las subyugó, ¿ya? Él fue tentado en el desierto, pero él venció al enemigo y lo venció con la palabra. Y así, como ese ejemplo, así tenemos muchos otros del Señor, y por eso es que Él les dice en el 4 al principio, anden como es digno. Y por eso es que Él les puede afirmar, ustedes no han aprendido así de Cristo. O sea, bajo ningún punto ustedes aprendieron esto del Mesías, del ungido, ¿ya? De aquel que se sentó a la diestra. Ustedes no han aprendido esto de Él. ¿Qué más podemos decir ahí? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué nos habla la palabra aprendido? Está aprendido, que puede ser también saber, ¿ya? Puede ser también estudiar, aprender. ¿Qué nos diría eso? Más vosotros no habéis aprendido. Los que son profesores acá de entre nosotros, quizás nos pueden ver un poco más. Aprendido. ¿Qué significa aprender? ¿Cuándo un niño aprende? ¿O cuándo Cuando, alguien aprende? cuando instala un conocimiento ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando... Cuando toma para sí algo que conoce. y lo aplica. Ya, ya. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo, la profundidad de esta frase, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Pablo al decirles eso? Más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿A qué los reta? ¿A qué los lleva eso? A los que escuchan esto o leen esto. Y el parámetro es Cristo. Ya. Y también los lleva a lo que había dicho antes. ¿A qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De nuevo, el conocer, el aprender, el saber, el hacer propio, como ya dijeron, un conocimiento. Y en este sentido dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pablo ha estado hablando de los mismos conceptos, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Se capta o no? Sí, ¿Se capta? Entonces va mucho más allá. Y como ya han dicho también ustedes,
yo lo aprendo y también lo vivo, lo hago carne. Entonces, ustedes no han aprendido eso de Cristo. Cristo no andaba como andan estos otros gentiles, en ningún punto. Entonces, ustedes no han aprendido eso de Cristo. Y eso también nos deja entrever que la carne, ya, y Cristo en este caso, son completamente opuestos. ¿Ya? La carne, el hombre carnal anda de una manera, más el hombre espiritual, el cristiano, el que tiene a Cristo, debiese andar de otra, y va a andar de otra claramente, aquel que es un creyente que anda en el espíritu, ¿ya? Va a andar como Cristo anduvo, y por ende no va a andar como andan estos otros gentiles que vemos acá en el 17 y el 19, ya del 17 al 19. Entonces es súper importante, hermanos, entender que Pablo, por eso con tanta seguridad les dice, vosotros no aprendiste eso de Cristo. Todo lo que ya les dijo, ¿no es cierto? Del 17 al 19. Ustedes eso no lo aprendieron de Cristo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Qué más podemos decir de esta frase? También al que diga, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, implica que todo comportamiento contrario, Ya, contrario a lo que Cristo enseña no proviene de él. Debería ya, ser una señal práctica para saber quién es quién, por decirlo de alguna manera. correcto, correcto. Muy bien, Ismael. Eso también es otra arista que tenemos que considerar. Cualquier conducta que caiga dentro de, por ejemplo, esta toda clase de impureza, cualquier conducta que venga de la dureza del corazón, cualquier conducta que venga de un entendimiento entenebrecido, cualquier conducta que venga de la vanidad de la mente, sabemos que no viene o no la hemos aprendido de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, también esto es un llamado de atención para nosotros. Las conductas que tenemos, ¿las hemos aprendido de Cristo? ¿Podemos excusarnos diciendo, oye, eso, como lo vi en la iglesia, por ejemplo, alguno va a decir, oye, el hermano ha hecho esto, ya, pero si yo juzgo eso y digo, oye, ya, pero el hermano hizo eso, pero eso lo aprendió de Cristo, ¿lo hemos aprendido así de Cristo? Para con los del mundo es fácil muchas veces. Oye, sí, en el mundo podemos identificar, pero ¿y entre nosotros? Hay conductas que podemos decir, oye, esa conducta viene de Cristo, la hemos aprendido así de Cristo, porque recordemos que viene hablando del contexto que Él constituyó. Algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Pablo mismo en otra parte, creo que en Corintios, si no en Corintios me corrigen, no recuerdo el texto exacto, pero dice, juzgad la conducta de vuestros pastores y ver si es que son dignas o no, po, si es que provienen de la fe. Entonces, entre nosotros podemos, claro, yo puedo hacer el ejercicio para mí y decir, oye, esta conducta no viene de Cristo, no la aprendí de Cristo. Esta conducta es carnal, viene de mi deseo, de yo estar sujeto a pasiones. Y para con el resto lo mismo, o sea, uno debiese poder, y este es el llamado para nosotros, así como Pablo fehacientemente dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, nosotros también al comparar, podríamos también decir, oye, yo no, esto que estoy haciendo, esto que hice, o esto que pasó, no lo aprendí de Cristo. Esto viene de una mente como la de un gentil, como la de estos otros gentiles, si es que esto lo aplicamos, obviamente, que es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que, de todas maneras, nos sirve a nosotros en la vida práctica y a ir examinándonos. ¿Esta conducta la aprendí de Cristo? Si la respuesta es sí, perfecto. La aprendí de Cristo, entonces Dios mismo va a ser el que la va a ir potenciando, voy a ir aprendiendo. Pero si son conductas que claramente nosotros decimos, oye, esto no viene de la pura carne, nomás no la aprendí de Cristo, entonces apuro confesar y desecharlo. ¿Ya? Dicho eso, es interesante después que Pablo diga esto, este condicional. Más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad la habéis oído. Miren, me gustaría que todos nosotros pudiésemos prestar la atención a esto.
al nexo que hace Pablo. Dice, pero vosotros no aprendiste así a Cristo. Si en verdad lo oíste y fuisteis enseñados en él, miren, dice la textual, en él, conforme a la verdad que está en Jesús. A saber, o sea, en lo que ya saben. Y en la Valera dice, si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, este condicional, si en verdad le habéis oído, ¿qué nos dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído. ¿Qué nos está diciendo ahí? El Espíritu del Señor, ¿qué nos dice ahí? Si en verdad le habéis oído, ¿qué es lo que busca generar en los que están leyendo o escuchando esta carta? Que una Que se muestra analice. Ya, que se examinen, ya. que Ismael, una muestra de haberlo oído y haber sido enseñado por él, en la verdad, obviamente, eh, debería, debería asegurar el aprender, debería ser, es que entiendo que esas tres cosas van juntas. El ser por él enseñado conforme a la verdad eh, debe llevar a la persona a aprender de Cristo, a imitar a Cristo. ya. Acá Pablo está dando por sentado que si estos, vosotros, o ellos, o nosotros, si lo aplicamos, habían sido, o sea, habían aprendido, perdón, de Cristo, Pablo da por sentado entonces que fueron enseñados por él. ¿Ya? Acá queda claro. Por eso le dice sí, como condicional. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. O sea, si yo aprendí de Cristo es porque le oí y es porque fui enseñado por él. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Sí. ¿Todos ahí? Ya. Entonces Pablo está diciendo, más vosotros no habéis aprendido así y pone como condicional, o sea, si ustedes dicen, o sea, si yo les digo que ustedes no han aprendido así de Cristo y ustedes dicen, no, pues yo no aprendí así de Cristo, es correcto lo que tú dices, Pablo. Entonces eso pasa cuando en verdad uno le oye y en verdad uno ha sido enseñado por él. Entonces, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, lo que está queriendo decir Pablo acá, al poner este condicional, es llevarlos a que, como ya se ha dicho, ellos se examinen y cada uno ahí diga, oye, yo en verdad le he oído, he sido enseñado por él y como consecuencia todo esto ha sido conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, acá Pablo pareciera ser que aborda, como está hablando del aprender, y acá he dicho que si es que habíamos sido enseñados por él, todo esto va a tener que ver sí o sí con lo que ya he dicho antes, con todo esto, ¿ya? Con todo esto, con la unidad, con el crecimiento en la doctrina, con el crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios y con que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque aquel que no ha sido enseñado por él, aquel que no ha oído, aquel que no ha aprendido de Cristo, quiere decir que aún está en esta condición, que está en esta condición como la de los otros gentiles. Por ende, no forma parte de qué cosa que ya ha hablado Pablo y que se ha explayado en eso. ¿De qué no forma parte? De, del ¿Del o cuerpo de de Cristo? Cuerpo. ¿De la iglesia o del el cuerpo de cuerpo Todo Cristo? el de cuerpo Cristo. de Cristo. Claro, ¿no es cierto? Está claro. Está súper claro acá lo que está diciendo Pablo. O sea, oye, yo les vengo hablando del cuerpo de Cristo, les vengo hablando del crecimiento del cuerpo, de la edificación. Les vengo hablando que él ha puesto apóstoles, profetas, que él ha puesto evangelistas, pastores, maestros, que él mismo los constituye para que el cuerpo crezca, para que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero eso no va a ocurrir en aquellos que no hayan aprendido de Cristo, no hayan oído y no hayan sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, ¿ya? Entonces, súper importante cuando Pablo dice más vosotros, después de haber dado todo esto que ocurre en la vieja naturaleza, en el hombre caído, les dice, ustedes, hermanos, no han aprendido así de Cristo si es que en verdad le han oído, si es que en verdad han sido enseñados por Él,
conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces acá pareciera ser que los llama a examinarse y que también él da su diagnóstico. O sea, él dice, si ustedes no han aprendido de Cristo, deben saber entonces que no están conforme a la verdad, no están actuando o no van a actuar nunca conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso es que el creyente puede entonces hacer esto, ya no andar como los otros gentiles. El creyente puede hacerlo, ya no puede, el creyente puede ya no andar como los otros gentiles, como dije. Entonces, igual es interesantísimo ver que acá el Espíritu Santo de Dios, por medio de Pablo, nos llama, uno, a examinarnos, dos, a ver por quién estamos siendo enseñados, y también todo eso, todo ese conjunto de cosas nos va a llevar a ver si estamos actuando conforme a la verdad que está en Jesús, o esa verdad que hemos aprendido de Jesús, el Cristo. ¿Ya? No sé si alguien más quiere decir algo ahí. Les escucho. ¿Quién más quiere decir algo ahí? Si es que en verdad, dice, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. ¿Por qué dirá le habéis oído? ¿Cómo ellos le pudieron haber oído? ¿Se acuerdan que ya Pablo lo ha dicho en este mismo capítulo? ¿Qué será ese le habéis oído? ¿Qué será ese le habéis oído, hermanos? Si en verdad le habéis oído, ¿a qué se referirá? Tendrá relación cuando, o sea, no creo que se refiera al oísteis solamente de escucharlo o de Ya. oírlo, sino que entiendo que debería ser el creer, el haber creído en él, el oír su voz y seguirlo para poder ser enseñados por él. ¿Cuál es la diferencia entre oír acerca de algo o haber oído ese algo? No sé si me explico. ¿Es lo mismo haber escuchado al Señor o haber oído hablar acerca del Señor? No, porque una viene de primera fuente y la otra no viene de primera fuente. Ya, entonces acá lo está personalizando. Si en verdad le habéis oído, o sea, está diciendo de él, le o lo habéis oído, viene a hablar de que directamente de él, ¿no es cierto? No es por palabras de otros, en este sentido tácito que estamos tratando de entender ahora, sino que es directamente de Jesús, ¿ya? Sabemos, como ha dicho Pablo, que es por el Evangelio, ¿ya? Estamos de acuerdo todos en eso, ¿no es cierto? Antes ya lo ha dicho, que producto del Evangelio ellos llegaron a conocer al Mesías, al Cristo, y creyeron en él, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Acá antes había dicho, mm, déjenme acordarme dónde estaba. Estaba en el uno, pero no me acuerdo cuál. Mm, 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 mm. A ver si ahí me ayudan cuando habla de que han creído al Evangelio. Ah, aquí está. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, miren, habiendo oído, ya, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, ya habiendo creído en él, o sea, lo oyeron y creyeron. ¿Ya? ¿Por dónde es la fe? La fe viene por él Oír por la palabra, oír por la y el oír la palabra. palabra de Dios, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si habéis oído, como bien dicen mal, no solamente haberlo oído, o sea, oh, sí, escuché de él, sino que es creer.
es haber oído y creído, ¿ya? Por eso es que también viene por él enseñados, o sea, no solamente oí acerca de, sí, lo escuché predicando, sí, escuché el Sermón del Monte, sí, escuché a sus discípulos en el aposento cuando cantaban, escuché a Pablo en la cárcel, sí. No, lo oí, o sea, entendí lo que decían, Dios me hizo poder entender, me dio la capacidad de entender este evangelio y también me dio la capacidad de haber sido enseñado por él. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ujú. Sí, Ya. Y ahora, ya sabemos que el oír no es solamente de oído hasta había oído, como dice el texto, sino que realmente lo oí. O sea, en verdad lo oí. Y después dice, ya habéis sido por él enseñados, que es la misma premisa anterior. Entonces, habéis sido enseñados por él, pareciera ser que es como una unión vital. O sea, él me enseñó, estuve, como dice el nuevo pacto, Dios es el que nos va a enseñar. Ya nadie dirá a su compañero, oye, mira, conoce a Dios. No, porque Dios mismo le enseñará. Entonces, en este sentido, se cumple esto en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo enseña. Cristo mismo enseña, le enseña a los suyos. ¿Ya? Se puede ver eso también, ¿no es cierto? El cumplimiento de la profecía de Jeremías en esto también, en esta frase, en el versículo 21. ¿Se logra captar o no? sí, Miren, lo vamos a leer. ¿Se acuerdan dónde está o no en Jeremías? ¿Dónde está el nuevo pacto en Jeremías? ¿Se acuerdan o no? Chan, chan. ¿Nos acordamos o no, hermanos? ¿Dónde está el nuevo pacto? La promesa del nuevo pacto en Jeremías. 27. Pensemos, el nuevo pacto en Jeremías. Cuando dice que pondrá la ley en sus corazones y serán enseñados, Claro, ¿este pasaje o no? sí, Jeremías 31. 27, 31, 27. Sí, correcto. Jeremías 31 dice, acá, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, miren lo que no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ya lo tengo marcado ahí. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos quisieron, invalidaron mi pacto. O sea, teníamos un pacto y ustedes fueron infieles al pacto. Entonces el pacto se anula. Y después dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, mire, Efesios, mire, ¿qué dice acá? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y acá, ¿qué dice? Es muy lindo esto, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. O sea, la enseñanza ya no se va a dar de manera horizontal, ¿ya? Ya no vamos a hacer entre nosotros que, oye, mira, tenéis que aprender esto y esto de Dios. No, sino que dice, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya? Entonces aquí dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. Y acá está, porque todos me conocerán. O sea, él mismo se iba a dar a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y acá da el por qué. ¿Por qué? Porque desde el más pequeño hasta el más grande,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya? Entonces, súper importante entonces entender que acá se da el cumplimiento de lo que estaba profetizado en el nuevo pacto, de que Jehová mismo es el que se haría de dar a conocer a los suyos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y acá lo está diciendo. O sea, Él es aquel que los ha, perdón, Él es aquel quien les ha enseñado a ustedes, está diciendo Pablo. Entonces, ya habéis sido por él enseñados en el condicional, si en verdad habéis sido por él enseñados, entonces acá se cumple el nuevo pacto, somos enseñados por él. Él es aquel que se da a conocer en nosotros en este nuevo pacto que fue hecho mediante la sangre de Cristo. ¿Qué más podemos decir ahí? Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por él enseñados. Después dice, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué nos está diciendo acá? Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿A qué está apuntando ahí? Que no hay otra verdad más que la que está en Cristo. Ya, bien. ¿Qué más? Y que conforme, que de acuerdo a esa verdad, debemos andar en conformidad, o sea, debemos andar. Eso, conforme, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se llama? Hay una palabra que empieza con co, se me olvidó. Debemos andar En, cohe- en coherencia, eso es. eso. En coherencia a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, cuando pecamos, ¿qué pasa cuando un creyente peca? ¿Deja de andar conforme a la verdad que está en Jesús? De lo que hemos visto del nuevo y del viejo hombre. ¿Qué nos estaría diciendo este pasaje? O sea, ¿qué pasa? Voy a hacerlo más plausible. Si el creyente cae en alguno de estos pecados que se mencionan acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el creyente anda con el entendimiento entenebrecido? ¿Qué pasa si el creyente tiene dureza de corazón? ¿Qué pasa si el creyente en algún punto pierde toda sensibilidad en cuanto a un pecado específico y peca en ese pecado? Valga la redundancia, cae en un pecado que sostiene hace tanto tiempo que pierde toda sensibilidad hasta que se da cuenta y dice, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si el creyente se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza? Este, ¿Qué pasa aquí? ¿Es posible? Sería la otra pregunta. ¿Es posible que el creyente actúe de esta manera? Porque acá dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Y se acuerdan que habíamos dicho, oye, ¿cómo eso de que ya no andéis? Si debiese darse por sentado que el creyente no va a hacer eso. Entonces, ¿por qué la necesidad de Pablo de decir que ya no andéis como los otros gentiles? ¿Estará quizás Pablo dando la oportunidad de decir, el creyente puede caer en esto? Y como puede caer, entonces yo le digo, por mandato del Señor, requiero, o sea, con autoridad divina, que ya no anden. ¿Cómo? Porque no dice que sean, o que son gentiles, o que son parte de este otro grupo, sino que les dice ya no andéis como, o sea, semejante a los otros. ¿Qué podemos decir ahí? ¿El creyente puede andar de esta manera? Si vemos nuestra vida, ¿alguno de nosotros ha andado de esta manera siendo creyente? ¿En el día a día alguno de ustedes ha andado en la vanidad de su mente? ¿En el día a día alguno de ustedes ha tenido el entendimiento entenebrecido? ¿Ha andado así? Cuando ha pecado y se ha manifestado que está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo lo entendemos, hermano? yo, ¿Todo yo esto aplica? ¿No aplica todo? pienso, ¿Cómo lo matizamos?
Yo opino que obviamente si nosotros tenemos también la vieja naturaleza viviendo en nosotros, entonces podemos caer en algunas, digamos, estamos siendo constantemente de alguna manera hostigados por la vieja naturaleza, pero también dice la palabra que tenemos abogado en el Señor para ir y pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que guardar es mantenernos tal vez atentos cuando nosotros estamos en esa, podemos caer en una mente entenebrecida, como dice ahí, pero abogado tenemos en Cristo, por cuanto Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, eso es lo que yo veo aquí, por lo menos. O sea, sabiendo que tenemos la vieja naturaleza y que tenemos contienda con ella, debemos tratar de, obviamente, de andar en Cristo, pero tenemos esa naturaleza que nos lleva muchas veces a cometer pecado, pero Paracleto dice, tenemos en Cristo Jesús, abogado. Ya, entonces sí, el creyente sí puede andar así. No, que no es que pueda, no debe, pero si cae, tiene que, tiene una, en Cristo tenemos eh, perdón por nuestros pecados. Claro, no es que puede de que tenga permiso, me refiero a de que puede, de que es Claro, factible que por o causa sea, de la vieja claro, naturaleza. sí. Ya, O sea, que es como las luchas que tiene todo creyente, en realidad. Claro que no anda contento, obviamente, porque cuando un verdadero creyente cae en pecado, hay, hay luchas que son dolorosas en el fondo cuando uno cae en pecado delante del Señor. Entonces, caemos, hermano, lamentablemente. Ese es nuestro talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera. ya. ¿Cómo lo entiende el resto, hermanos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de la parábola de Lucas 15:11? Cuando dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. Mm, Miren, hijos, 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 lo voy a marcar, hijos. No, no eran extraños, no eran siervos, eran hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, no a su jefe, no a un extraño, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo, voy a ser majadero, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Miren, se fue lejos. ¿De dónde? Del padre. ¿Y qué le dijo? Dame la parte de los bienes que me corresponde, o sea, lo mata en vida. Le dice, tú ya te moriste, entonces quiero los bienes, ya la herencia. Y le repartió los bienes. Y después dice, se fue lejos a una provincia apartada, se apartó, ¿de dónde? Del mm, padre. ¿Por qué? Porque se fue lejos. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero que hagamos la reflexión con esto, mm, con lo que está aquí, ¿ya? Después dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Y dice, viviendo. Ya no andéis, dice Efesios, ya no andéis, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, volviendo en sí, dijo, miren, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen, qué les dice? Abundancia. Y en la parte ahí había hambre, en aquella ciudad a la que se fue. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, es su padre porque él es hijo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Dice, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, miren, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, miren, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, ¿ya? Y cuando vino y llegó a la casa, etcétera, etcétera, ¿ya? Y más adelante el padre dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, le dijo el hijo mayor al padre, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, miren, ¿qué dice acá? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, miren el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Ya? Entonces ahí, más que la parábola del hijo pródigo, podríamos llamarle la parábola del hermano mayor que se enoja por la misericordia del padre. Dicho eso, entonces, ¿qué contrastes vemos aquí? ¿Aplicará entonces? ¿Tendrá que ver esto que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Tendrá que ver algo con esto que estamos viendo? ¿El hijo puede comportarse ante el padre de esta manera, como lo estamos viendo acá en Efesios 17 al 19? Adelante, hermana Sandra. Eh, yo creo que, bueno, según la parábola, sí. ¿Ya? O sea, insisto en que no sé si el verbo es puede, pero el hijo peca, en realidad. Peca y el padre lo perdona. Entonces hay un perdón. Eh, eh, en Juan 10:28 también dice que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Entonces, eh, nadie nos arrebatará sabiendo que en nosotros existe este cuerpo de pecado. Pero como antes dije, son las luchas que tiene todo cristiano y un cristiano como este ejemplo vuelve arrepentido, no vuelve contento de lo que hizo. Entonces, un verdadero creyente tiene la nueva creación, vive en el Señor, pero también tiene una vieja naturaleza con la cual lucha y que lo lleva al pecado y lo Ya. lleva, entonces, pero tenemos al Señor que dice que ninguno de sus hijos perecerá, que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. El poder del pecado en realidad en nosotros no es de la misma naturaleza que tenía cuando antes no le conocíamos, pero una vez que hemos venido a la luz del Señor, nadie nos puede arrebatar de eso. Ya no estamos Ya, también, bien. cuando vamos al pecado, nosotros nos vamos al pecado como éramos antes, que nosotros no teníamos un poder que nos pudiera sacar de ahí. Porque el poder del Señor, que es más grande, nosotros nos libera de esos pecados, nos saca de ahí. Entonces, ese es el gozo de saber que somos sus hijos, que aún pecando, eh, el Señor nos ayuda a salir de esos momentos en el cual caemos. Y si vamos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados, dice que Él es fiel y verdadero para perdonar. Entonces, aunque ya tenemos el pecado ya cumplido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, debemos confesar nuestros pecados para ser perdonados. Sí, hermano. Ya, gracias. ¿Cómo lo ve el resto?
Adelante, no sé quién levantó la mano, pero adelante. Yo Elías levanto parece, ¿o la no? mano. Sí, sí, Sí. yo levanto la mano. Eh, a ver, a mí me parece que el contraste que está haciendo o que quiere dar a conocer es de lo que viene diciendo en los versículos anteriores, 17, 18 y 19, donde habla acerca de los otros gentiles, de las conductas que tienen los otros gentiles. Estos otros gentiles obviamente no conocen de Dios ni conocen a Dios y cometen cierto tipo de actitudes, acciones que las despliega acá en características de personas que están muertas, ¿cierto? ¿Mm? Entonces cuando empieza a exhortar al cristiano o a los hermanos de ese tiempo, cuando les dice vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, después dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, etcétera, etcétera, a mí me da la impresión de lo que está diciendo es que aquella misma naturaleza pecaminosa que está en los otros gentiles está en ellos mismos y no se trata de pretender entender las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Cristo y, y seguir cometiendo las mismas acciones o comportándose de la misma manera. Ni siquiera se trata de reformar a esa vieja naturaleza que está súper patente también, sino que es como una advertencia de decir, oye, ustedes son tan malos como los otros, con la diferencia de que el Señor ha hecho en ustedes una nueva creación, un nuevo hombre, y lo que deben hacer es desvestirse, quitarse esta vieja naturaleza y vestirse o ponerse esta nueva naturaleza. Entonces ya no es, yo lo que rescato acá, que me queda claro, es que le está diciendo que no es el reformar a esta vieja naturaleza que es igual que los otros gentiles, sino que es despojarse de ella y andar o vivir en esta nueva naturaleza o en este nuevo hombre que lo que recalca abajo que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay una lucha interna en el creyente que es diametralmente opuesta, que es entre esta vieja naturaleza que abajo nos dice, en el versículo 22 nos dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuando dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, uno podría preguntarse a qué se refiere, y se refiere a lo que describe en los versículos del 17 al 19. O sea, esa misma conducta que tienen los otros gentiles está en nuestra vieja naturaleza. Y potencialmente nosotros podemos ser peores que aquellos que no conocen la verdad. Entonces, por eso la invitación es a despojarse de este viejo hombre y a vestirse del nuevo. Eso así por lo menos lo entiendo yo hasta el momento, hermano. Ya, entonces el creyente efectivamente puede o no puede caer en esto. Diríamos que sí, según lo que tú explicaste. Sí, sí, yo lo reafirmo. El creyente sí puede caer y puede ser peor que un inconverso. Ya, ya. Y ahí es donde entonces gana connotación que dice Pablo, ¿se acuerdan que lo vimos el martes pasado? Por eso es un mandato. Este requiero, dijimos, no es un ruego de, oye, por favor, te pido en el Señor. No, es un mandato. Esto pues digo, dice, y requiero, o sea, protesto, demando, exijo en el Señor que ya no andéis. Y ese ya no andéis es porque lo más probable es que alguno de los creyentes todavía tuviera conductas relacionadas con todo esto que está hablando acá. ¿Ya? Sin ir más lejos, Pablo llama la atención a los corintios, a la iglesia de los corintios, que es el mismo contexto que están viviendo ellos, les llama la atención sobre las cosas que permitían dentro de la iglesia. Y por eso es que es importante ver en la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando le dijo esto a sus discípulos y le habló acerca de esta parábola, la importancia de que
le recalca, les dice el Padre, el Hijo, o sea que dentro de la familia del Padre, de estos dos hijos, había uno que actuó de esta manera, actuó como lo vimos del 17 al 19, y halló perdón, halló misericordia. ¿Por qué? Porque era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El creyente pasa exactamente lo mismo. Acá, bajo ningún punto, se está hablando de pérdida de salvación de nuevo. Antes también lo hemos recalcado, porque para algunos acá, el creyente, si hace esto, su salvación se pierde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ya? Para algunos acá pareciera ser que estuviera hablando de que pierde la salvación o de que no tanto que la pierda, sino que nunca fue salvo. Nosotros decimos sí, es verdad, puede ser que alguno, obviamente, como acá lo dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, realmente está llamando la atención de ellos. ¿Para qué? Para que se examinen y digan, oye, sí o no, ¿ya? El verdadero creyente va a decir, sí, yo sí fui enseñado por él, yo sí le oí, sí sé que no aprendí así de Cristo, y al verme envuelto en cualquiera de estas cosas, ya sé que no debo. En cambio, el inconverso, por más que se le diga, no va a aplicar esto. ¿Por qué? Porque, como bien decía Elías, más adelante se nos va a decir que el viejo hombre está viciado, entonces uno va a estar cayendo constantemente en eso, porque su vida, la vida del inconverso, es ir en pos del pecado, porque el que comete pecado, esclavo es del pecado, y como dijo el Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, ahí recién seréis verdaderamente libres, ¿ya? Entonces el creyente libre, y Pablo, sabiendo eso, les mandan el Señor y les dice que ya no anden como los otros gentiles. O sea, se puede ya no andar como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque ya he dicho anteriormente que él potenció esta nueva naturaleza, este hombre interior. ¿Para qué? Para que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todos anden como es digno de la vocación con la cual fueron llamados. ¿Ya? Entonces el creyente está sumamente capacitado, y más adelante, en los versículos que vamos a ver por qué, aún más patente, más latente, por qué el creyente está sumamente capacitado, y es básicamente porque ha sido creado por Dios, ¿ya? Ha sido creado en Él, ¿ya? Entonces, en el 21 podemos ver entonces lo que Pablo les ha estado diciendo a ellos en contraste con los otros gentiles, ¿ya? En contraste con los otros gentiles. Y para cerrar ya la idea, hemos visto que es posible que el creyente caiga, más el creyente que cae está mandado a ya no andar, ¿ya? A que no sea una conducta, que no sea una vida en pos del pecado, sino que sea una vida en pos del Señor Jesucristo, que no sea una vida en pos de su vieja naturaleza, sino que sea una vida en pos de la nueva naturaleza, viviendo en esta nueva naturaleza. Y por eso es que introducimos ahora el 22, como muy bien lo hace Pablo, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que tiene todo que ver con lo que está hablando acá referente a la verdad que está en Jesús, porque Jesús enseñó acerca de esto, no solo a sus discípulos, sino que también a los inconversos, y les dijo, acá Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ya la conocen, ya saben, este en cuanto a la pasada manera de vivir, y podemos decir inclusive que se está refiriendo a esto, del 17 al 19, entonces, esa pasada manera de vivir que tienen los otros gentiles a los cuales yo ya les he dicho que no deben seguir, entonces despojaos del viejo hombre. Miren, y miren lo que va a introducir acá, despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, en el 22, ¿qué podemos decir respecto a esto? A la pasada manera de vivir. ¿Qué es la pasada manera de vivir? En el mismo contexto, tanto contexto posterior, El viejo hombre, La vida sin Cristo, todo lo que era la vida sin los Cristo. gentiles. ya, correcto. Todo lo que involucraba la vida sin Cristo, todo lo que involucraba ser un gentil apartado,
ser un gentil ajeno a los pactos, ajenos a la vida de Dios, ajenos a todo lo que ya nos ha dicho Pablo desde el capítulo 1 en adelante, en cómo era nuestro actuar fuera de él. Entonces le dicen, ¿cuánto a eso? Despojaos. Despojaos y le pone acá un nombre. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa despojaos o despojarse? ¿Qué es despojarse? ¿Qué nos dice este verbo Sacarse algo. despojarse? Quitarlo, echarlo fuera, o sea, deshacerse. ¿Ya? Acá en el griego dice eh, poner hacia afuera desde sí. Sacarse. ¿Ya? Despojarse, ponerse, perdón, poner hacia afuera desde sí. Eso dice acá, poner hacia afuera desde sí. Esa es la connotación del despojaos. Poner hacia afuera desde sí, o sea, es algo desde lo más íntimo, interior del ser, ponerlo hacia afuera, sacarlo, o sea, extirparlo. ¿Cómo se puede decir también? Quitar la gangrena de sí y sacarla así como una raíz, ¿ya? Súper, súper Arrancarla, bueno. por decir, arrancarla. Claro, claro, claro. Alejar, o sea, poner lejos, separarla. Eh, así como, por ejemplo, el Señor dice que el pecado Él lo alejó así como está lejos el oriente del occidente. Así, esa es como la idea también ahí. Podríamos usar esa idea de, o sea, lo más lejos posible, despojarse. O sea, no tener ningún tipo de contacto, ningún tipo de relación, despojados del viejo hombre. Entonces sácalo desde lo más dentro de ti hacia afuera. O sea, sácalo, no tiene que tener relación contigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice. Despojaos. Y acá, seguir ampliando. Ah, perdón. No le estoy poniendo el. Yo acá lo tengo del Logos, Calogos. A ver si se los puedo mostrar. Si se los puedo mostrar. Ahí está. Ahí lo ven o no. Sí, Y ahí está. Y cuando uno lo lee, dice poner hacia afuera desde sí. ¿Ya? Poner hacia afuera desde sí. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿qué implicará entonces despojarse del viejo hombre? Despojarse del viejo hombre, despojaos. ¿Qué implicará? ya tenemos que quitar de raíz el viejo hombre que tenemos, no considerarlo. Eso. ¿Ya? ¿Qué más puede También ser? por otros pasajes, saliéndonos de este, por otros pasajes, también entiendo que implica el morir a uno mismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más implicará despojaos? Despojaos. Despojaos del viejo hombre.
¿Cómo uno se despoja del viejo hombre? Dando lugar al nuevo. Ya. Más adelante nos va a decir, ¿no es cierto? En el 23, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? Pero acá les dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, yo les pregunto, ¿a alguno de ustedes les ha pasado que al verse en la vida nueva, en este llamado del Señor nuevo, alguno ha dicho, oye, antes estaba mejor que ahora? Antes de ser creyente no tenía estos problemas. ¿Alguno ha dicho eso, no? ¿Alguna vez? ¿Le ha pasado, no? Oye, ahora que soy creyente, puros problemas. ¿De dónde viene todo eso? El decir Creo esas que cosas. nosotros, Sí, o sea, de- problemas, perdón, está hablando la hermana. Perdón, hermana Sandra, que no sé si habló o se Sí, murió yo hablé, nomás. pero me sentí que había otra persona hablando, por eso me callé. Sí, la hermana Sonia iba a decir algo. Ya, Después que diga ahí, nomás ella, por favor, disculpe. Perdón que no levante la mano, ese es mi problema. Em, sí, yo lo recuerdo en mi madurez, años atrás, uno más de alguna vez lo dije, lo pensé. sí, pero eso es, claro, es solo un ejemplo, pero cuando dice despojados del viejo hombre, ¿no es cierto? Uno puede tener ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento entenebrecido esta vieja naturaleza. No entiende que antes, no porque no tenía problemas, estaba mejor. Ahora, en la dureza de nuestro corazón, no podíamos entender muchas cosas. Cuando nos entregábamos a la lascivia y todos los actos que alguno hacía, o cualquier otro tipo de pecados que estuviese ligado, obviamente, con este viejo hombre, que es intrínseco en el viejo hombre pecar. El viejo hombre lo único que hace, lo único que sabe es pecar, acá lo dice claramente. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, en cuanto a esta pasada manera de vivir, dice despojados, o sea, estirpen, no, no lo consideren, despójense, sáquense ese peso, porque el despojarse también implica el que ya no lo cargas, el que ya no lo tienes, por eso te despojas. Cuando a ti te despojan de tus bienes, es cuando ya no tienes esos bienes, o cuando te despojas de algo, es porque ya deberías no tenerlo, ¿ya? Si yo digo me despojo de mi anillo y lo sigo portando, no me despojé del anillo, ¿no es cierto? Si yo digo, oye, me despojé de mi auto y sigo manejando el mismo auto, materialmente no me despojé de eso. Entonces, cuando acá dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿cómo lo entendemos eso en la práctica? Pablo lo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo acá, nuevamente, al decirle, ustedes no han aprendido así de Cristo, al decirle, si en verdad le han oído y han creído y han sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, entonces podríamos decir, despójense del viejo hombre. Entonces ya no anden como los otros gentiles. Entonces no anden de esta manera, no vivan de esta manera. Por el contrario, entonces, renueven en el 23, renueven en el espíritu de vuestra mente, renuévenla, vístanse del nuevo hombre. Miren, vístanse. Vestíos es el contraste de despojados. O sea, yo como creyente debiese despojarme del viejo y vestirme del nuevo. ¿Ya? Ahora, el despojarse del viejo hombre, la pregunta sería, ¿qué entendemos por viejo hombre? ¿Ya? Y Pablo acá está diciendo, este viejo hombre es el que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces acá Pablo está introduciendo que, como ya lo ha dicho en capítulos anteriores, nuevamente el concepto del viejo y del nuevo hombre, o como antes había dicho, el hombre interior,
refiriéndose al nuevo hombre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son conceptos que no son nuevos para los efesios, sino que más bien son conocidos. Y por eso Pablo les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, o sea, despójense de la conducta anterior, despójense de todo aquello que los llevaba a andar como los otros gentiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este viejo hombre, les dice Pablo, está. Miren, ¿qué significa que está y no que estuvo ni estará? ¿Qué significa que está? El viejo hombre está. ¿Qué significa, hermanos, que el viejo Es hombre un estado esté? presente constante, es un Es la estado, condición. claro, es una Ya, condición que no cambia. ya, Cuando sea que sea la época en la que sea que leamos esto, el viejo hombre está viciado. exacto. Es un presente continuo, ¿ya? Acusativo, acusa una condición. El viejo hombre está viciado. Lo está acusando, está ahora viciado. ¿Conforme a qué? A los deseos engañosos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ya? ¿Y qué significa que esté viciado? Que su condición sea que esté viciado. ¿Conocen lo que es ser viciado? Un vicio. Miren, acá la palabra es... No sé si la van a escuchar porque creo que no les compartí con audio. Ahí sí. Miren, esta es la palabra. Θύρο, ¿Ya? θύρο, Que es destruir, arruinar. En el griego, destruir, dañar y miren, depravar. Algunos que saben un poquito más, entienden que sería corrompido, pervertido, ya depravado, según lo que dice acá, por ejemplo, la misma palabra de 1 Corintios 15, la misma palabra de 2 Corintios 11:3, ya, Efesios 4:22, miren, ya. Entonces, acá es depravado, está viciado, o sea que este viejo hombre está depravado conforme a los deseos engañosos, está corrompido, ¿ya? Conforme a los deseos engañosos. Entonces, imagínense, no es para nada bueno este viejo hombre, no tiene nada de bueno para con Dios, no nos sirve absolutamente de nada en esta nueva vida que Él nos da. Entonces, por eso es que despójense. Una persona sana, de sano juicio, de una higiene por lo menos regular, no tendría en su casa acumulación de basura, sino que se despojaría de ella, ¿no es cierto? Se despojaría de ella las veces que pueda. Entonces, despojados del viejo hombre, despójense de esta depravación, despójense de este viejo hombre que está completamente depravado, está completamente corrompido. No lo mantengan ahí, no se aferren a él. No quieran, como decía Elías, reformarlo. No quieran decirle, ya pues viejo hombre, haz las cosas que Dios te dice, ya pues carne, haz esto. No, no quiere, no puede, está muerta, está viciado, está corrompido, está depravado. Por eso despójense, despójense, ¿ya? Despójense del viejo hombre, despójense del viejo hombre, sáquenlo de sí. No sirve. Ninguno aquí de nosotros debería creer que el viejo hombre sirve para algo, no sirve para absolutamente nada más que esto, pecar, más que lo que dice acá del 17 al 19. El viejo hombre no tiene utilidad en la vida del creyente. El viejo hombre lo único que va a hacer es hacernos pecar. Lo único que va a hacer el viejo hombre en nosotros es poner carga. Por eso es que acá dice, despojados del viejo hombre, ¿por qué? Porque está viciado, está corrompido, está depravado conforme a los deseos engañosos, ¿ya? Conforme a los deseos engañosos. Y estos deseos engañosos son los propios de Adán, son los propios de la naturaleza adámica que está en nosotros, son los propios del pecado, de la consecuencia de la caída del hombre.
estos deseos engañosos. Y este viejo hombre sale de ahí. Su concepción es el pecado. Su concepción es la caída del hombre. ¿Ya? Su concepción está ahí, en la desobediencia a Dios, en la vida ajena de Dios. Cuando Adán pecó, como dice la Escritura, por un solo hombre, entonces se traspasó la muerte a todos. Y este viejo hombre es la heredad de la caída de Adán en nosotros. El nacer ya a nosotros, al momento de ser concebidos, estar con esta condición de viejo hombre, de esta naturaleza viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿Que quiera ahondar ahí? En el 23 después dice, y renovaos. Le añade, no tan solo despójense, porque Pablo les puede haber dicho, despójense, y ya, ¿y qué solución me das, Pablo? Podría haber preguntado alguno, ¿qué esperanza tengo, Pablo? Y Pablo dice, renovaos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, por medio de Pablo, les dice acá a los hermanos y a nosotros, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa esto? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ha hablado Pablo de esto? ¿Habló Pablo de esto, no, hermanos? ¿O es un concepto nuevo? ¿En algún momento lo tocó para que ellos dijeran, ah, entonces me despojo del viejo hombre, no vivo como antes y ahora lo que tengo que hacer es renovar? Entonces en el espíritu de mi mente, tengo que ser renovado en el espíritu de mi mente. Lo dice cuando dice que no andéis como los otros gentiles. Pues ahí ya está hablando de despojarse. Ya, pero el tema de renovarse en el espíritu de la mente, ahí me perdí. ¿Cómo lo entiendes? Cuando ¿Cómo lo dice en el entiendes? espíritu de la mente, porque dice ¿Sí? aquellos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y anteriormente dice teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya, Entonces después hace el contraste entre los que han oído y han aprendido directamente de Cristo conforme a la verdad. ya, bien. Y podemos añadir también, Ismael, ahí lo que había dicho antes, ¿no es cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, miren, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ya por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ya? Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Así, renovando, renovando nuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y este espíritu es el espíritu caído. Tenemos dos espíritus, ¿no? Está hablando acá del hombre, ¿no es cierto? Al despojarme del viejo hombre y al renovar el espíritu de mi mente y vestirme del nuevo hombre, entonces voy a andar en la justicia y santidad de la verdad. Básicamente eso. Voy a andar en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? Entonces, súper importante también entender que Pablo ya ha hablado de este tema. Ahora lo menciono de una manera distinta, a mi entender al menos, el renovado en el espíritu de vuestra mente, con lo que ha dicho antes, como tú bien dijiste, Ismael, y también añadiéndole lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 4, ya hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ya. Y en el versículo 24, para ir terminando, no sé si alguien más quiere decir algo ahí, no sé si alguien más quiere
decir algo ahí, hermanos. Le escuchamos. Si alguno quiere... Adelante, hermana. Ya, yo quería decir, porque cuando se habla del viejo hombre también, eh, bueno, también he visto que la Biblia dice que hacer morir también tiene la misma relación, ¿verdad? Hacer morir al viejo hombre significa lo mismo, A ver, de nuevo, perdón. De nuevo, a ver. porque despojados de los viejos hombres es lo mismo que dice en otras partes de la Biblia, hacer morir al viejo hombre. Ah, claro. O considerados muertos, ah. Claro, Sí, como sí, dice Colosenses, por ejemplo, porque, exacto. Sí. porque también sabemos que ese viejo hombre, Cristo murió por ese, a ver, ¿cómo lo explico? Cristo murió por el viejo hombre, ¿no es cierto? Sí, O sea, él llevó nuestra muerte, la llevó él, la muerte de nuestro pecado, por decirlo así. Nuestra muerte la Biblia física y dice nuestra que, muerte espiritual. la Biblia dice que Dios nos mata en Cristo. Claro. Entonces, En Cristo. en Cristo, sí. Y nos Ya, resucita en Él también. claro. Entonces, despojarse del viejo hombre, como usted bien dice, hermana, es, como dice en otras partes de la Escritura, considerarse muerto a, o cuando dice la Escritura que nos mató en. Entonces, eso es lo que Él hizo, Él nos mata. Eso ya está hecho. Claro. Ahí Entonces, nosotros, disculpe, hermano. Sigue nomás que yo soy un poco no, apresurada. le iba a decir que en ese sentido, Él ya lo hizo. Ese decreto y voluntad ya está hecho. Nos mata en Cristo. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que como ya está muerto, y ahí nos vamos a otros pasajes, pero tiene completa relación, como ya está muerto, porque es pasada manera de vivir, eso ya quedó atrás, entonces debemos despojarnos, considerarnos muertos, decir, ya no voy a seguir pecando, no quiero pecar más, no quiero andar en la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios ya la mató en Cristo. No tiene ninguna validez ahora en mí. Por eso es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Podemos decir, también aplica esto. Libres de despojarnos del viejo hombre. Libres también de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Ahora está en nosotros ya no andar como los otros gentiles. Los otros gentiles no tienen esta libertad de decir, ah, ya hoy día me despojo del viejo hombre y ando conforme a lo que dice Dios. No, nosotros sí. Y ahí es donde está la libertad del pecado, de que Él nos da todas las herramientas para andar como Él anduvo, ¿ya? Para despojarnos del viejo hombre. Entonces, cuando tú pecas, cuando yo peco, es el viejo hombre que está en ti. Sí, Pecas tú, sí, estamos de acuerdo, pero es el viejo hombre. El claro. nuevo no peca, porque el nuevo está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está aquí. ¿Cuál es la base del viejo hombre? El pecado, el vicio, la corrupción, la depravación. Entonces son cosas diametralmente opuestas y por eso es que los creyentes están mandados, energizados por Dios, mandados y energizados por Dios para despojarse del viejo hombre. O sea, el creyente, tú y yo, cualquiera que tenga el Espíritu Santo del Señor, que haya creído en Cristo, que tenga estas verdades basales en su corazón, al haber creído en Él, puede entonces despojarse del viejo hombre. No tiene excusa para no hacerlo, ¿ya? No tiene excusa para no hacerlo. Ahora, sabemos que el viejo hombre en nosotros, y ahí entramos en otro tema, tiene poder aún en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a este cuerpo. Y como dijo el Señor Jesucristo, la carne y la sangre no heredan. Por eso es necesario que entonces seamos transformados. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos sujetos a pasiones. Estamos sujetos a pasiones mientras estemos en este cuerpo. Pero por eso debemos despojarnos. ¿Para qué? Para que ya no hagamos y no andemos en conformidad a este viejo hombre, sino que en el 23 nos renovemos en el espíritu de nuestra mente
y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando un creyente peque, el creyente, ahora con este conocimiento, no debería decir, pucha, otra vez pequé, fallé y frustrarse, sino que por el contrario decir, pequé, sí, pequé, ¿por qué? Porque ando en el viejo hombre, porque estoy mal en esto, debo despojarme de él, ¿ya? Pero no tener un cristianismo culposo en el sentido de decir, chuta, pequé y arrastro este peso, y no, o sea, por eso es que el apóstol dice, despojaos, y pueden hacerlo, despójense del viejo hombre y anden en el nuevo. ¿Es difícil para los que estamos sujetos a pasiones? Sí, pero no debería ser difícil si entendemos que, ¿qué cosa? Que su yugo es ligero, su carga es fácil, perdón, ligero su yugo, ¿cómo era? Me enredé, su yugo es Su yugo es fácil, ligera su carga. fácil y ligera su carga, eso, exacto, ahí está, ahí sí. Entonces, ahí deberíamos entender que es simple cuando andamos en él, es simple cuando renovamos en el espíritu de nuestra mente, es simple cuando nos vestimos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque andamos de suyo, el nuevo hombre fluye de él, podríamos decir justicia y santidad. O sea, voy a andar siempre en la justicia y santidad de la verdad. O sea, voy a andar como Cristo anduvo. O sea, voy a hacer patente esto, que he aprendido de Cristo. ¿Qué aprendí de Cristo? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os hago descansar. En cambio, el viejo hombre tiene un peso, el peso del pecado, el peso de la culpa, ¿ya? El viejo hombre está condenado, hay que entenderlo. El viejo hombre, Dios lo mató en Cristo, lo mató. No lo quiere reformar, no quiere resucitar al viejo hombre. El viejo hombre no quiere nada con Dios y Dios no quiere nada con el viejo hombre. ¿Ya? Es súper importante entender eso. Súper importante, porque cuando lo entendamos, vamos a poder decir, obviamente esto no da pie, también es importante, porque ahí sería un mal entendimiento de decir, como el viejo hombre es el que peca, entonces yo voy a pecar y después pido perdón. No, no es así. Eso es un mal entendimiento. Uno debería decir, no quiero pecar. Sé que posiblemente peque, porque la Biblia enseña que mientras estemos acá vamos a pecar, pero no quiero, yo quiero andar conforme a la verdad, conforme a la justicia, conforme a la santidad, y me quiero ir cada día revistiendo y vistiendo del nuevo hombre, renovándome en el espíritu de mi mente y vistiéndome de este nuevo hombre que es creado según Dios. Entonces, es súper importante que entendamos esto respecto a la vida del creyente, porque acá está, creo yo, una también de los pilares del creyente, que es entender la diferencia entre el viejo y el nuevo hombre. Que cuando tú pecas, no peca la nueva naturaleza, peca el viejo hombre. La nueva naturaleza es No imposible puede que pecar, peque, no puede pecar, es santa. no puede pecar, porque es creada según Dios y Dios no peca. Si la nueva naturaleza dijéramos que pecara, entonces peca Dios también, porque es según su naturaleza. Entonces la naturaleza divina es de pecar, y no es así. Bajo ningún punto es así, según lo que nos enseña la Escritura, a la cual, como dice Pedro, hacemos bien en oír, porque esa es la palabra profética más segura que tenemos. Así que, importantísimo entonces también esto. Esta es la clave, podríamos decir, o uno de los pilares del creyente, entender que debe despojarse. Tú y yo debemos despojarnos de este viejo hombre que batalla en nosotros. Por eso es que Pablo en Gálatas dice, no satisfagáis los deseos de la carne, no lo hagan, porque si no los satisfacen, entonces van a andar en la justicia, podríamos tomarnos de acá, y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque van a andar en el nuevo hombre, ¿ya? Entonces, no es tanto que, oye, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no, sino que lo que tienes que hacer es vestirte del nuevo. No lo veamos tanto como un no hagas esto, aparte del despojarte estoy hablando, sino que lo que debes hacer es vestirte. Lo que yo debo hacer es vestirme del nuevo hombre. Ahí donde debemos apuntar cada día nosotros, buscar estar vestidos de este nuevo hombre, buscar en comunión con el Señor, ser vestidos de este nuevo hombre, porque así, si andamos en el nuevo hombre, no vamos a pecar, ¿ya? No vamos a pecar cuando andamos en el nuevo. Y ahí es donde está entonces este mandato que hace Pablo, que ya no andemos como los otros gentiles. Y ahí es donde se hace mucho más patente. ¿Ya, hermanos?
Así Eh, que, cuando se habla de vestidos del nuevo hombre, también digamos que eh, porque algunos podrían pensar, ¿cómo se viste ese nuevo hombre? Entonces hay un pasaje que dice pensar en todas las cosas buenas. Eso es, bueno, pensar en lo bueno, en lo justo y claro, verdadero. También vestidos en el viejo hombre es la oración, permanecer en la palabra del Señor, eh, alimentar el nuevo hombre, en realidad, eso como eh, pensar en lo bueno, pensar en lo justo y en lo verdadero, yo creo que es lo más aceptado. Y la escritura, la oración. En cuanto a cuando tú dices despojados del viejo hombre, pero despojados del hombre que es el mandato, pero después dice, pero el hombre viejo siempre está allí y vamos a pecar. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? Despojámonos del viejo hombre y no pequemos, porque si estamos pensando que vamos a pecar, entonces como que allí no hay una cierta, no hay una línea, como que se me produce una contradicción cuando dice eso. O sea, no es que no lo entienda, pero hay una cosa como que, por un lado, está ahí el viejo hombre, está el viejo hombre ahí, está bien la vieja naturaleza, pero despojamos de esa vieja naturaleza. Entonces, eh, yo creo que así como nosotros podemos decir, si pensamos en la nueva naturaleza, en la nueva creación que Dios ha hecho santa, pura, donde Él habita, por eso que es santa, le pertenece al Señor porque Él la creó, es para Él la hizo, para la gloria de Él. Sin embargo, tenemos la vieja naturaleza de la cual no hemos sido despojados, está ahí hasta cuando el Señor venga, hasta que seamos perfeccionados. Pero ¿cómo tú dices, me saco, me despojo? Yo creo que no puedo hacer eso. Yo creo que mejor pienso en las cosas del Señor, pero me resisto a las cosas del enemigo, de mi cuerpo, que es como mi enemigo en el fondo, y no pienso en que tengo que estar luchando contra esa vieja naturaleza, porque no puedo tener una lucha, prefiero dedicarme a las cosas del Señor que tener una lucha de despojarme de mí misma, que no puedo. Considero que está ahí, que es una vieja sí, naturaleza que uno no se la puede sacar, porque también depende del Señor que en su venida Él nos libre de este cuerpo de pecado. Entonces, ahí como que me pasa eso, hermano, no sé cómo. sí, pero cuando uno dice, cuando Pablo dice despojarse de, ¿Ya? aunque usted lo piense o no piense en despojarse, ¿Sí? aunque no quiera pensarlo, no la va a librar de la lucha interna que va a tener. Claro, pues, por Va a eso ser mismo. indistinta. Entonces, el creyente que está diciendo, esta lucha que tengo, entonces de que quiero hacer esto, pero sé que no debo, pero lo quiero hacer, ya sé que es el viejo. ¿Por qué? Porque está viciado en sus deseos. Y el viejo Claro. hombre quiere que yo haga esto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Al despojarme, es decir, Señor, voy a ti. Señor, me acerco a ti. Ahora, hay veces en las que esta carne, como no nos ejercitamos en el nuevo hombre, como no buscamos andar en el nuevo hombre, nos gana, nos vence. ¿Por qué? Porque es ¿Por más qué? fuerte. Por eso es que la nueva naturaleza debe ir creciendo. Por eso es que Pablo ha hablado del crecimiento de. El crecimiento Pablo Claro, lo en ha eso dado en el estoy de nuevo acuerdo. hombre, Sí, o estoy sea, de en el acuerdo en viejo eso. hombre, perdón. Claro, sí, lo que El yo te crecimiento trataba va de. dado en el nuevo hombre, hermana. Sí, Entonces, ahí, en eso estoy de acuerdo, porque yo justamente eso era lo que te estaba explicando, que al escuchar esto, a mí se me produjo una situación como, oh, tengo que estar ahí pensando en que tengo que despojarme del viejo hombre. Sin embargo, y porque eso me produce una intranquilidad, pero si yo estoy pensando en cómo fortalecer el nuevo hombre, en el sentido de lo que te expliqué recién, como dice la palabra, pensar en lo bueno, en lo justo, en lo verdadero, estar en oración, estar en las cosas del Señor. Y si te viene, tal como dijiste recién, si te viene un mal pensamiento, ahí entonces estaríamos refiriéndonos a despojarnos del viejo hombre. Esa es mi pregunta. Porque si aquí dice despojado del viejo hombre, yo tengo que, es como, lo siento, lo pienso así, la persona tendría que pensar en sacarse esa persona, esa vieja naturaleza,
Esa es la pregunta. Cuando dice despojados del viejo hombre. Luego le pasó a Landra y parece que se nos cayó. Ah, ya. Hola, sí, efectivamente el computador se le quedó pegado y se Ah, ya. cayó. No alcanzó a escuchar mucho. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Más o menos, o sea, Ya. ese Es que, es entiende. que como que me cuesta como esa luz, esa cosa de entender que uno se tiene que despojar del viejo, despojarse del viejo hombre, como que me cuesta, es una, aunque lo había leído muchas veces, pero como que hoy día le presté atención, despojaos, es como, sácate el viejo hombre, entonces, no, es que no puedo, porque está ahí, entonces como que siento como que se me hace difícil eso, pero si yo me pongo en la postura, lo otro lo entendía estar, cómo nosotros permanecer en la vieja en la nueva naturaleza, como permanecer en el Señor, Ahí, aunque tengo luchas porque sé que está la vieja naturaleza allí. Entonces, no podemos ignorar que hay como parece que tú mencionabas adelante, que está todo lo que dice en Romano, toda la ira, toda la descomposición humana está ahí en esa vieja naturaleza, que claro, permanece en nosotros. por eso, hermana, quizás lo que te va a servir es entender lo que quiere decir como la palabra cuando dice Ujú, despojar, que es como quitarse un vestido o una forma. Por ejemplo, en el caso de la vieja naturaleza, cuando el llamado es a despojarse, es ujú. a andar en la nueva naturaleza, es vestirse de lo que dice la Biblia que es la nueva naturaleza, de todo lo que involucra la nueva naturaleza. Ah, ya. No es, El poco, no es que tú ya, en tus fuerzas vas a sí, despojarte de que te vas a quitar la vieja naturaleza, no. Es como la imagen o la figura de un vestido. Tú te despojas del vestido de vieja naturaleza y te vistes de la nueva. ah, perfecto, ya, Como ok, te vistes de la nueva, ya tienes otras características, es distinta y empiezas a andar con o en esa nueva naturaleza. Esa es una de las figuras que hay en ese texto, esa es una forma de explicarlo, de perfecto, despojarse. Porque ya, 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 efectivamente ya. no es que yo me despoje de la vieja naturaleza en mi diario vivir y ya después no vuelva. No es como un despoje. Claro, ya entiendo, ok, me cayó, Claro, súper, eso. muchas gracias. Vale, vale, hermano. Gracias al Señor. Dale nomás, André, ¿ahora volviste? Sí, recién. Eso que dijo Elías al final. Súper bien. Lo entendí súper bien ahora, hermano, muchas gracias. Ya, genial. Genial, genial. Así que eso, lo dejamos hasta acá, hermanos, y el jueves. Nos vemos de nuevo entonces, Dios mediante. Ya.